buenas a todos. Bueno, la verdad que muy satisfecho con vuestras reacciones sobre, bueno, pues este nuevo fondo, sobre la iluminación, que creo que ha mejorado un poco, y sobre todo con el audio, ¿no? Donde la verdad que todos me habéis trasladado, todos los que habéis comentado me habéis trasladado que ha habido una mejoría y, bueno, pues entiendo que es lo más importante, ¿no? Yo leo todos los comentarios, me he quedado también con los consejos que me habéis dejado, que agradezco mucho. Y bueno, este canal está vivo, ¿no? O sea que voy a intentar seguir mejorando ese tipo de cosas, intentar, bueno, pues daros el mejor contenido posible y también, pues en el mejor formato que yo sea capaz de daros, ¿vale? Así que nada, como siempre agradeceros todo el apoyo, todos los likes, vuestras suscripciones, aquellos que además, bueno, pues activéis la campanita y estéis atentos a cuando sale cada nuevo vídeo. Nada, daros las gracias, ¿no? Como siempre. Hoy vamos a dejar un poco aparcado el tema Ramos, que la verdad que cansa un poco, aunque bueno, seguramente seguirá siendo un tema que esté presente en el canal pues en las siguientes semanas. Y vamos a centrarnos un poco en la situación de los 7 jugadores cedidos por parte del Real Madrid, ¿vale? Son situaciones complejas en algún caso, cuestiones a analizar, posibles errores del club, ¿no? A la hora de decidir destino y bueno, pues vamos a analizar un poco caso por caso, de una manera más o menos breve. Y ya os digo que, bueno, pues este tema va a estar también presente en el canal porque, bueno, pues mi intención es incluso hacer una colaboración con, bueno, pues con alguien que os va a encantar para analizar esta política, ¿no? del Real Madrid y de cómo se está gestionando. Bueno, sin más dilación empiezo con Takefusa Kubo, el primero, porque es el que trae más novedades. Ya os comenté en Navidad, pues que por la información que a mí me había llegado, la cesión al Getafe era prácticamente un hecho, estaba prácticamente cerrada al 95%. Los días posteriores han venido confirmando, bueno, pues que las negociaciones entre el Getafe y el Villarreal están, bueno, pues prácticamente cerradas. Y, bueno, yo estoy grabando este vídeo por la mañana, no descarto que incluso se oficialice hoy, ¿no? Esa cesión de Take Kubo al Getafe. La verdad que la trayectoria de Kubo, pues ya la hemos comentado en el canal, ha dejado nubes y claros, momentos buenos, momentos malos, muy presente en la Europa League, donde ha dejado buenas actuaciones. En Liga mucho menos presente, ha jugado en muchos partidos pero pocos minutos, la verdad que creo que son unos 300 minutos en total en Liga y la verdad que bueno, pues es un pobre bagaje para un jugador que esta temporada, después de hacerlo muy bien en Mallorca, estaba llamado pues a dar un paso más, ¿no? en su carrera. Sin duda el paso de Mallorca a Villarreal le ha costado, no deja de ser un salto competitivo importante, pasar de un equipo que lucha por no descender a uno que lucha por entrar en Europa, en los puestos más altos. Así que bueno, en cierto modo en un jugador de 19 años esto es normal. El Villarreal además, bueno, pues tiene muy buena gente arriba y está haciendo una muy buena temporada. Por lo tanto, nada que reprochar en ese sentido a Emery, que está cumpliendo objetivos con su equipo. Y la parte buena es que, bueno, pues el Madrid, el Villarreal, el Getafe y Kubo están de acuerdo en buscar otra solución diferente. Y aunque Getafe, ya sabéis, ¿no? Que mi opinión es que no es el destino perfecto para Kubo. Creo que, bueno, pues si le da más minutos eso y si le hace ver otros registros también, bueno, pues la experiencia puede ser también positiva para el nipón y ojalá que, bueno, pues que encuentre los minutos que no estaba encontrando en Villarreal y pueda, bueno, pues dar un salto más en su carrera y cada vez acercarse más al Real Madrid, porque lo que sí que me consta es que en el Real Madrid, bueno, pues las expectativas con Kubo son muy altas. Vamos después con Brahim. Brahim es un jugador que, bueno, pues también sabéis, ya lo he analizado en el canal, que me gusta mucho. Ambidiestro, súper habilidoso, driblador, que además es muy certero de cara a puertas. Un jugador que cuando chuta normalmente el balón va entre 3 palos y normalmente son tiros secos que son muy difíciles de parar para el portero. Es un jugador, ya digo, que me encanta y que en el Milán, bueno, pues lo está haciendo bastante bien, la verdad. 21 años, un jugador que, bueno, pues está en el líder de la Serie A, por lo tanto, bueno, poca broma con eso. Evidentemente está actuando más en Europa League de momento que en la Serie A, pero en Serie A va teniendo cada vez más minutos. Y bueno, pues un jugador que está dejando pues datos interesantes, goles, asistencias, pases clave. Está siendo un jugador totalmente vigente para el Milán, que es el líder de la Serie A, como digo, y que por lo tanto, bueno, pues está rindiendo, ¿no? A un alto nivel. De hecho, bueno, pues las informaciones que van llegando es que el Milán estaría muy interesado no solo en prolongar la cesión, sino incluso en estudiar la posibilidad de hacer una oferta de compra por Brahim. Oferta de compra que ya llegó en verano porque el Milán quería la cesión con opción de compra y el Madrid se negó por completo. Porque este es un jugador que,
bueno, pues yo creo que cuenta con la confianza de Zidane. El mismo Brahim reconocía que es habitual que hablen, que conversen, que bueno, pues vayan comentando su evolución. Y por lo tanto es un jugador que el Madrid tiene lógicamente muy controlado y que no va a dejar, bueno, yo creo que escapar tan fácilmente, ¿no? Pienso que, bueno, en la situación que nos encontramos de pandemia, bueno, pues asegurar al 100% que el Madrid no va a aceptar una opción de compra o una compra del Milán sería muy aventurado por mi parte, ¿no? Porque bueno, puede llegar una oferta casi rechazable. Pero no creo que ni que vaya a llegar esa oferta rechazable, o sea, creo que será algo más modesto. Y desde luego creo que por esos importes el Madrid no va a aceptar, ¿no?, ninguna salida de Brahim. En todo caso, un segundo año de cesión pues podría ser valorable, sobre todo si al final renova a Lucas Vázquez. Tercer jugador que quería analizar es Jesús Vallejo, que bueno, tiene una trayectoria, ya sabéis, muy complicada con las lesiones. Afortunadamente ahora en Granada está encontrando continuidad. Está jugando bastantes partidos de titular, no sé si son 12 partidos ya los que ha jugado de titular. Y lo cierto es que, bueno, a mí se me está quedando un poco corto Jesús Vallejo. Era un jugador que cuando salió en Zaragoza y en la selección española sub-19 apuntaba altísimo, la verdad que apuntaba altísimo, pero se me está quedando un poco corto, como digo, porque le veo un poco blando, ¿no? Y ya más allá de, bueno, los problemas físicos que ha tenido, que afortunadamente, como digo, están quedando atrás, pues veo que es un central no demasiado contundente, no demasiado alto ni va demasiado bien por arriba, sino más bien diría lo contrario. Y que, bueno, pues es verdad que tiene una salida bastante buena con el balón, que puede conducir, pero no sé si va a ser un jugador para el Real Madrid, honestamente os lo digo, ¿no? Tengo bastantes dudas. De momento, bueno, pues la experiencia en Granada, como digo, está siendo más positiva que la media temporada del año pasado, donde llegó con el equipo muy hecho. Y bueno, pues estaba muy asentada la defensa titular del Granada. Fue entrando más a cuentagotas. Esta temporada parece más fijo en las alineaciones, o por lo menos con más presencia. Pero ya digo, no sé si va a estar preparado para el siguiente salto. Para ese salto que te lleva de un Granada, que está jugando en Europa, a un Real Madrid, pues con todo lo que eso conlleva. Así que, bueno, de momento tengo mis reservas con Jesús Vallejo. Otro jugador cedido es Dani Ceballos, ¿no? Por supuesto, el cuarto jugador que vamos a comentar. Y que ha tenido durante la temporada pues diferentes fases y ahora parece que está en una algo ascendente, donde está jugando más con Arteta, donde Arteta está recuperando pues el esquema que le dio a Ceballos más presencia al final de la temporada pasada, cuando lo hizo realmente bien, y cuando el Arsenal, bueno, pues mostró mucho interés por prolongar la cesión un segundo año. Ceballos tiene contrato, si no me equivoco, hasta 2023. Y bueno, pues es un jugador que no parece del todo del gusto de Zidane, vamos a ser claros, ¿no? No parece que el francés se vuelva loco por Ceballos, pero bueno, yo tengo una mejor opinión, creo, de Ceballos, ¿no? O de su nivel. Creo que es un jugador con motor suficiente para cubrir mucho campo, que es verdad que tiene que mejorar un poco a la hora de soltar el balón. Creo que a veces abusa de la conducción, porque es un jugador muy técnico y que lleva muy bien el balón, y que tiene que atreverse cada vez más, bueno, pues a filtrar esos pases que es capaz de filtrar, ¿no? Porque es un jugador con mucha calidad. Evidentemente Zidane sabe mucho más que yo, por lo tanto, si no le termina de convencer será por algo, ¿no? Evidente. Pero ya digo, a mí es un jugador que es que me fascinaba en el Betis, me fascinaba en las categorías inferiores de la selección española, y que yo todavía tengo cierta esperanza con él. Es verdad que el centro del campo del Real Madrid está yendo hacia otros lugares, ¿no? Modric va a renovar, Odegaard debería quedarse muchos años, igual que Fede Valverde. Kroos todavía tiene 31 años, Casemiro, ¿no? Acaba de renovar también. Parece que va a llegar, o que puede llegar en algún momento, Camavinga. Es verdad que, bueno, pues a lo mejor Dani Ceballos no acaba encontrando nunca su sitio en el Real Madrid, ¿no? Por estas circunstancias. Pero yo es un jugador que no le perdería el ojo, porque ya digo, creo que es el típico futbolista que a lo mejor con 27-28 años puede llegar a ser dominante en la posición, ¿no? Hay que recordar que tiene 23 todavía, y que todavía es un poco pronto con los centrocampistas de este tipo que gestionan el juego para hacer juicios definitivos. El quinto jugador que vamos a analizar es Borja Mayoral, que tiene una cesión por 2 años a la Roma, y que, bueno, pues igual que Kubo, igual que Brahim, está interviniendo mucho más en Europa League que en la Serie A, ¿no? En la Serie A está interviniendo en algunos partidos, pero no acumula demasiados minutos. Ha metido algún gol,
ha dado alguna asistencia, pero bueno, su presencia sobre todo se está centrando en la Europa League, donde lo está haciendo la verdad que bastante bien. Viene de un partido bueno contra el Crotone, donde ha metido 2 goles, y bueno, pues esto es un jugador también que ahora mismo me parece que está lejos, ¿no?, de tener nivel Real Madrid. Es cierto que por sus características, porque no es muy rápido, puede ser un jugador que explote con el tiempo, que explote algo más con el tiempo, que ese conocimiento del juego que sí que parece que tiene, bueno, pues luzca más cuando vaya acumulando pues más experiencia y más años, pero le veo un delantero que no es ni tan sumamente bueno a nivel creativo como para imponerse por ahí en el Real Madrid, ni tan sumamente goleador como para, bueno, para que sus goles, digamos, sean un motivo suficiente como para confiar ciegamente en él. Por lo tanto, bueno, pues un jugador que, ya digo, a nivel Real Madrid me genera dudas. Veremos a ver cuál es su evolución estos 2 años en Roma. De momento no hay que tomar ningún tipo de decisión inminente y por lo tanto, bueno, pues cierta tranquilidad, ¿no? Vigilando un poco su desarrollo y poco más. Sexto jugador es Reinier Jesús, que ha tenido un comienzo complicadísimo en Alemania. La verdad que la cesión me parecía tremendamente arriesgada, demasiado arriesgada, la verdad. Y bueno, pues es un jugador que os tengo que decir, ¿no? A mí me comentaron en su momento que los ojeadores de muchos equipos, cuando a veces tienen ciertas reuniones o coinciden en cierto campeonato para visualizar, digamos, a este tipo de jugadores, bueno, pues con Vinicius había pues muchos que estaban de acuerdo en que era un gran fichaje. Con Rodrigo lo mismo. Con Reinier Jesús había unanimidad, ¿no? Es un jugador que le gustaba prácticamente a todo el mundo, que venía de ganar la Libertadores con el Sao Paulo, pero que se ha encontrado con unas circunstancias pues muy complicadas, ¿no? Llegó al Castilla, jugó 3 partidos, metió 2 goles, se lesionó, llegó después del confinamiento, no podía ni entrenar con el Castilla ni entrenar con el Madrid porque era extracomunitario, y bueno, pues el chico se encontró en unas circunstancias muy complicadas. Cedido al Borussia Dortmund, que tiene una de las mejores delanteras de Europa, ¿no? Tiene 5 o 6 jugadores arriba de un nivel altísimo, y lo cierto es que con Fabre apenas ha jugado, ¿no? Creo que ha jugado 100 y pico minutos, cogió el COVID aún encima, o sea, se juntó absolutamente todo, llegó en mala forma, no por causas achacables al chico, sino porque lógicamente venía a estar mucho tiempo parado sin poder entrenar. Y bueno, pues ahora con el cambio de entrenador, bueno, pues parece ser que hay más confianza en que pueda jugar. Y bueno, es una cesión de 2 años, creo que hay que tener todavía cierta calma, creo que como mínimo hasta junio no hay que hacer ningún tipo de evaluación, pero bueno, evidentemente, bueno, pues hay que estar ojo a visor porque es un proyecto muy importante del Real Madrid, que ha costado mucho dinero y que hay que estar un poco encima de él, ¿no? Y por último, Gareth Bale, que bueno, desgraciadamente están confirmando nuestras sospechas y no está rindiendo a un gran nivel en el Tottenham, y aún encima, bueno, pues está acompañando ese rendimiento bastante pobre con lesiones, ¿no? Lesiones que le impiden tener continuidad, que le impiden entrar y que, bueno, pues que hacen cada vez más probable que si no mejora la cosa, Gareth Bale vuelva para disputar su último año de contrato en el Real Madrid con su ficha astronómica, ¿no? Un jugador que, bueno, ya digo, ha metido pocos goles desde que ha llegado a Inglaterra, ha jugado sobre todo en la Europa League, en la Premier League ha intervenido realmente poco. Y bueno, Mourinho yo creo que es un entrenador que estaba muy motivado y seguramente todavía lo seguirá muy motivado por sacar lo mejor de Bale, por demostrar que es capaz de sacar adelante este tipo de jugadores, pero me temo que el galés no le está respondiendo de momento, aparte, bueno, pues de esa mala suerte de la última lesión que le corta completamente la continuidad. Y bueno, pues habrá que, digamos que como madridistas habrá que rezar porque Bale haga un segundo tramo de la temporada suficientemente bueno como para que el Tottenham quiera retenerlo un año más, porque si no volverá el problema al Real Madrid, no tanto por el propio jugador, sino porque claramente Zidane no cuenta con él, y yo creo que es un jugador que ya no está al nivel, ¿no? Ya no está al nivel que le hizo uno de los mejores jugadores del mundo, creo que está lejísimos, que ese Gareth Bale desgraciadamente ya lo hemos perdido, ya ha pasado, y que no va a volver. Así que ojalá que mejore por él, por el Tottenham y por el Real Madrid. Sin más, me despido. Espero vuestros comentarios para ver qué os parece la situación de los jugadores cedidos, qué os parece, bueno, pues la situación de cada uno. Y nada, y nos vemos en los siguientes vídeos. Un fuerte abrazo.